aunque parezca mentira, estamos acá con los chanchitos de ayer. Ah, su madre. ¿Cuántos chanchos tienes ahí, Raimundo? Ahorita ya hay 250 chanchitos. ¿Chancho vegetariano? ¿Por qué dices chancho vegetariano? Vegetarianos porque solo comen hortalizas, verduras aquí en Carapongo y son criados muy cuidados. Pero disculpa, ahí saludo para Full Ritmo. Una primicia, son chanchitos de ayer, Raimundo. Estamos reporteando lo que muchos o nadie ha visto. Estamos en su chanchería, ¿no? No es San Fernando, es chanchería de ayer, Raimundo. Pues ahora tú eres de casa, Julián, bienvenido. Vas a conocer y saber lo que nadie sabe. ¿Qué travesuras más hacia ahí de Raimundo? ¿Cuántas chanchitas, cuántos mamás chanchos hay? Bueno, en realidad son 45 chanchas mamás. Mamás. Todas están con crías ahorita. ¿Y debe haber un chancho papá nomás o hay varios chanchos? Cada mamá tiene su chancho, ¿no? No, van poniéndole los machos de acuerdo al estado. Por ejemplo, acá hay una chancha y un chanchito y un chancho. No, las dos son hembras. Ah, mira, ahí dos son están hembras. juntas, porque son de la misma edad los chanchitos. Ah, mira, qué loco. A ver, sigamos. Ya, estos son los machos. Estos son los lechones. Lechones. Que ya están ya para llevar ya para los chicharrones y lechones en la casita musical. Y debe haber un matacerdo, porque yo leí un cuento, matacerdo, debe haber algún especialista en matar chanchos, ¿no? Esta es la que acaba de nacer. Mira, recién ha nacido. Han nacido 11 chanchitos. 11 chanchitos, mira. Y seguimos en el establo de ayer, Raimundo. Ahora vemos las ovejitas de la sierra. Ah, su madre, mira. Y también es para la casita musical. ¿Y estos son chivos? Son ovejas, pero son ovejas. Ovejas selváticos. Ah, mira, ovejas selváticas, parecen chivos, ¿no? Vienen de Ellos brasileños, son. van ¿Brasileños? a parir de 3 en 3. Ah, mira. Tiene la lechuga. Hortaliza, ¿no? Seguimos en el establo de Aide Raimundo, su cajita musical. Ahí están los bebés. Ah, mira. Ah, recién han dado. En la oveja, a diferencia del chancho, sí paren una ovejita nomás, ¿no? Ajá. No son tan... No se multiplican como los chanchitos. Demasiado, pero son lindas. Ah, mira. Estos son los bebés. Los bebés selváticos. Los bebés selváticos, mira. Mira el niño que agarrando el niño. Caramba. Se puede hacer entonces un establo acá en Lima, invitarte, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estás en un establo? Claro, estamos en un Julián? establo, porque mayormente uno relaciona al establo a la sierra, la selva. Se puede hacer progreso con los animalitos, con la, ¿no? Sí, todo Con es la cuestión agricultura. de cuidarlos, El problema criarlos es bien. asistencia, nada más. Asistencia, Así ¿no? es. Por aquí ven. Ah, mira. Yo recuerdo a mi papá que él tenía sus gallinas en el techo de mi casa, pero acá tiene los patos. Ah, mira, ¿cuántos patos tienes ahí? Son los patitos que después Mira, has terminan hecho en- su laguna artificial ahí. Con razón, el arroz con pato sale rico acá en la cajita musical, porque es como ir al ingenio, tú te pides una trucha. Las truchas Y ahí- del agua a la sartén. A sartén. Igual es aquí los criamos a base de granos, de hortalizas y bien cuidaditos para que podamos saborear exquisito y fresquecito en la casita musical. Mira, ¿no? Interesante. Mucha gente no sabe de esta experiencia tuya, Aide, ¿no? De esta... No, yo amo la naturaleza, ustedes mis amigos lo saben, mi gente sabe y bueno, me encantan los animalitos, es mi hobby, criarlos, Claro. cuidarlos y bueno, también comerlos rico Como lo todos rico. A ver, ustedes. seguimos con mucha cajita musical. Vemos los patos. Por si acaso, este no es el arca de Noé. Tienes los patos, las gallinas, los conejos, ¿no? De aquí se llevan los El arca de Aide del Mundo, el arca de Aide del Mundo. Ah, mira, los conejos de la suerte. Ah, su madre. Mira, tantos conejos.
Y sacar los conejitos. Así es. Bueno, también están seleccionados de acuerdo al tiempo que tienen. Y qué milagro que no hay cuyes. No, está en otro sector, porque también tiene el secreto que donde aumentan los conejos, no aumentan los cuyes. Ah, mira, mira, Está mira. separado por otro sector, Interesante, ¿eh? Acá están los conejos recién nacidos. más chiquitos. Mira. Ay, no. Son los Están los conejitos ahí. alfa, el heno que va a consumir los animalitos. Sembramos por etapas las parcelas para que mientras otro va creciendo, otro van cortando y otro van sembrando. Así ya no le va a faltar sus alimentos, alfalfa y heno. Ayer tú no solamente has traído la música de Huancayo, la música de tu tierra linda, sino también has traído tus costumbres, Todas sus costumbres, sus la vivencias. plantación, la crianza de animales, ¿no? Así es, y cuando llegan amigos como tú, Como te amigos- dije ayer, que en la naturaleza mucha gente llega a la capital y se olvida de sus costumbres, ¿no? Ya se olvida de crear una gallina, se olvida de crear un pollito en la azotea de su casa y solamente se llena de cemento. Tú no solamente has traído tu música, también tus costumbres, la agricultura, la crianza de animales. a la capital. Esto pertenece a Chosica. ¿Ya? Y bueno, gracias a Dios hay que destacar también la labor del alcalde que nos permite, también nos da las facilidades y de verdad yo tengo la tranquilidad, la paz y vivir agradecida a Dios y sobre todo, como te decía, Juliancito, tú sabes que el hombre, nuestro origen dicen que es de la tierra y a tierra volvemos. Hay que vivir agradecidos a la tierra. Prueba de ello es que en el sur, en Juliaca, decimos vamos a chayar, agradecer a la tierra. Chayar, claro. Así es, y vivir agradecidos con la naturaleza. Y por qué no cuidar si Dios nos ha dado tantas maravillas como ves, pues mis plantas, mis animalitos. Yo disfruto mucho, gozo, esta es mi alegría, esta es mi paz. Que bueno, es un poco muy privado y has llegado tú a casa Sí. porque eres parte de la casa de la familia y bueno, esta es cuando no estoy viajando, cuando no estoy cantando, estoy aquí, comparto con mis animalitos, el nacimiento de ver a mis cerditos, a mis conejitos, a mis ovejitas, es mi alegría. Pensábamos Estoy acabar muy feliz. con este reportaje, pero seguimos con este no es gran, es zoológico. Es del pavo real. Son pavos reales, son preciosos. Pero los pavos reales no se comen, ¿no? No, ellos son pues una decoración prácticamente. Están en... ¿Y cómo consiste el pavo real? Cada uno tiene su propia historia. Ellos han venido de Guaral, son padrinos que nos obsequian cuando mira. viajamos. Durante la semana están sueltos, solamente así el fin de semana, sábado y domingo. Ya. Están en Ay, campo. mira los bonitos. Mira Martín. Vaya bebé. Uy, mira el Martín. Hola, compadrito. Salud para Fulrimo. ¿De ahí este qué es? Ajá, él se llama... Parece un animalito una aves original. de la selva, muy bonito. Mira. Son de colores. Curiosamente descubrí que en los animales los machos son una belleza y las hembras son un poquito más feitas. ¿Sí se Ah, llama? mira. ¿Te acuerdas que te traes uno blanco así? Ya. Ascendencia, sí. Visitas, no son cualquier Me palomitas. regaló mi peinadora, me regaló un parcito y han Así aumentado con su culito se bastante. levantaba. Mira, ¿ves? Estamos en la granja, el zoológico de Aguirre Mundo. Son gallos. Son gallinitas curiositas, son chiquititas, sus huevitos son... Esos son ya de pelea. A gallos peleas. ¡Maestro! Tenemos los gansos. Hasta los gansos. Guineas. Ven, Adrián, ven. Esos son las guineas. Ahí está la jata. Ya, vas a sacar. Ahí están las vacas. Ahí están las vacas. La vaquita que ha parido ya. Una de ellas, ella está por parir ella. Allá está la mamá. Estas es una raza de... Tenemos Esta es una raza de imú. ya, pero comúnmente, ¿cómo se les conoce?
ñandú es un familiar del... ¿Canguros? No, No son canguros. son avestruz. Avestruz, Familiar disculpe. del avestruz. En Arequipa hay avestruces ese, ¿no? Por el Pedregal, por Majes. Y esto de unos huevazos tiene, ¿no? Sí. Ahorita me van a traer un huevo. ¿Huevos de qué? De esta. Sí, es del Mira. este es el huevo. Así que Ah, cuando vienes vamos a comer ahora. Aquí están riquísimos. pero también lo vas a... ¿va a haber por Se hace creación? tortilla, claro, también si quieres tienen un tiempo limitado para poder incubar. Ya. Bueno, estos ya están ¿Y estos avestruz los trajiste de bebitos o...? también Qué me grande. los obsequiaron unos amigos chinos, me los trajeron, me dijo, yo sé que cuidas mucho y tienes el espacio suficiente. Y bueno, pues ahí están ellos, están contentos, les encanta el agua, cuando los soltamos Interesante, ¿no? corren, son preciosos. Se prestan. Me gusta el huevo acá, mi amigo. Ah, qué loco, ¿no? Mira, parece piedra, le hemos tocado esos huevitos, huevazos. Son los huevos para la papa la huancaína, Sí. para rebozar. ¿Y cómo lo rompen? ¿Con un martillo? No, son fáciles de romper. Ah, ya. Sí, hay que cuidarlos. Ya, me parece muy bien. ¿Y las vacas? Ahí está la vaca. Ahí está la vaca. ¿Tiene nombre la vaca o no? Sí, ella se llama Martina porque nació un martes. No es Martina Portocarrera, por si acaso. Martina, que Martina. nació un martes. Así es. Esta, mira, vamos a ver con el acá. Hola, papá. Mira, ay, niñito, toca. Sí, todo lo vamos a Esta es juntar en la granja de Aide Raimundo y su cajita. Estamos ahorita con la vaquita de Aide, una vacaza. Ella misma está sacando la leche. ¿Cómo se llama esta vaca, Aide? Ella es mi negrita. La negrita, mira cómo sale la leche, ¿eh? Es la engreída de la casita de su casa. La vaca está comiendo feliz sus hojas de choclo, ¿no? ¿Qué pasa si no le sacan la leche? ¿Se enferma? La vaca se le va a llenar mucho la teta. Mm, Toma el becerrito, pero puede tienes reventar que también, ¿no? sacarlo porque... obligado tiene que Claro, sacarlo. claro. Como ahora es fiesta de la Virgen de Cocharcas, han viajado el personal, pero hay que sacarlo de todas maneras. Ah, ya. Tenemos todos los animalitos acá en esta granja, en este zoológico. ¿Qué se puede decir? La arca de Aide Raimundo. ¿No? Le falta más serpiente nomás, boas. Sí tenía mi charito. Ah, sí, también tenía tu serpiente. Medía un Tiene metro un y mono medio. grande, ¿te acuerdas de él? Sí. Claro, acá están buen criados, ¿no? ¿No? Están en su hábito, supongo. Claro, pues. Entonces, escuchen, padrino, Aide también acepta animalitos como regalo, ¿no? Sí, gracias a ellos tengo mis animales. Claro, muchos padrinos dicen que están regalados a animalitos raros. Los paditos, los paisanes también me trajeron los padrinos. Claro. Ahí para que estuviera más hinchada. Está llamando ya. Mira, ya feliz comiendo la vaquita. Mira, Julián, por la foto. Ya. Y ahí le editas tú, ¿no? Sí, ya le he dicho.